Carta a los Efesios, capítulo 1. El domingo pasado, cuando Emma iba a empezar su homilía, dijo que iba a hablar sobre la herencia o legado. Yo estaba atrás de la computadora con la cabeza y no estaba mirando, y dije, ¿qué? Si le faltaba que le tenga algo de atención, ahí la tuvo. Pero sí, era otro enfoque, así que el operador de BTR, don Federico, que él es el que pregunta qué título se le pone. Sería legado o herencia, o dos, la otra cara de la moneda, o legado, herencia, postdata. Para los que no saben lo que es postdata, bueno, pregúntele a alguien que tenga más años. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La Iglesia se rige por dogmas y doctrinas. Los dogmas son más bien lo que atañe al funcionamiento de las congregaciones, que son particulares de cada congregación. Algunos son parecidos, otros no. El horario de culto, el funcionamiento, las reuniones de jóvenes, de adolescentes, las reuniones de oración. Eso se administra en cada congregación, aun cuando son de la misma denominación en una misma ciudad. Se manejan según las posibilidades que tienen, la versatilidad que tengan y bueno. Pero las doctrinas son distintas. Es algo distinto. Es la profesión de fe que hace la Iglesia con base bíblica. Y tiene que tener base bíblica amplia. Hay muchas desviaciones, se han ocurrido dentro de la Iglesia. Algunas son grotescas, muy grotescas, que ya con escucharla ya está, listo, no, este está delirando. Y otras son muy, muy sutiles. En ambos casos, para poder diferenciarlas, hay que conocer la palabra. Y lo que también es tan importante, conocer al que inspiró la palabra, o tener buena relación con quien inspiró la palabra para poder diferenciar las doctrinas. En el primer versículo que leímos, hay una de las doctrinas que son quizás no digo la más importante, porque todas tienen su grado de importancia, pero hay algunas doctrinas dentro de la Iglesia cristiana que tienen como su contrapartida. Por ejemplo, predestinación y libre albedrío, o uno o lo otro. Y los dos tienen base bíblica sólida en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podemos seguir con otras doctrinas, pero hay otras doctrinas que no admiten algo que lo contradiga. El caso de la Trinidad. La Trinidad, o se cree o no se cree, no hay punto medio. En lo otro podemos estar o no de acuerdo con una posición. Yo tenía un maestro de teología que nos decía, yo tengo esta posición teológica y me baso en esto y vivo acorde a esto. Pero sé que esta otra posición teológica también tiene una base bíblica importante. Y hay hermanos temerosos de Dios, que aman a Dios, que comparten esa doctrina, que respetan a los otros y que saben que, la vida del cristiano no depende de la doctrina, sino de la relación que uno tiene con Dios. La doctrina es como para conocer, saber, y es bueno y es necesario. Pero si eso no me lleva a ser lo que Dios quiere que yo sea en esta vida, y tendré un conocimiento mental y no espiritual de lo que es la palabra de Dios.
Dijimos que la Trinidad, si bien aquí no está especificado, en versículos anteriores está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí figura el Hijo, y luego el Padre, y luego dice, os dé espíritu de sabiduría. Ese dar espíritu es la tarea del Espíritu Santo en el creyente. Cuando a Jesús se le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él contesta en realidad 2 mandamientos. Pero ese pasaje, ese diálogo con un escriba o maestro de la ley, que para el caso es lo mismo, aparece en Mateo y Marcos. Y hay puntos de diferencia, pero en realidad se complementan los 2 pasajes. Dice que le pregunta, pero como para tentarlo. Y uno dice, ¿tentarlo en qué? Porque no está claro, no dice cuál es la tentación, sino que está la pregunta y que lo quiere tentar, lo quiere probar. ¿Que sabía las Escrituras? No, por ese lado no creo. Ya a los 12 años Jesús ya había estado en el templo hablando con fariseos, conocedores de las Escrituras, y para cuando ya ese texto, ese evento con ese escriba que le pregunta cuál es el principal mandamiento, él era ya conocido en el ambiente religioso. De hecho, era uno de los que compartían la palabra. Hay un evento en el cual relata que él compartía la palabra en la sinagoga, y que en la sinagoga normalmente lo compartían los sacerdotes, no alguien que no fuera sacerdote. Sin embargo, a él le daban el lugar para que pueda compartir la palabra. O sea que por ese lado no venía la tentación, no venía la duda, no venía la prueba o el cuestionamiento. Los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí por Dios consta de 613 letras. Los eruditos antiguos los hebreos llegaron a la conclusión de que en el Pentateuco habían 613 mandamientos y que los catalogaron a su buen saber y entender. Uno de los órdenes que era los sí y los no. Sí eran 248 y los no eran 365. ¿Y qué era eso? Los sí era, puedes hacer esto, puedes hacer aquello lo otro, bienaventurado, bendecido, veré con buenos ojos el que haga tal cosa. Y los no eran, no hagas esto, no hagas lo otro, maldito, será maldecido aquel que haga tal cosa. Hasta ahí, qué sé yo, una cuestión numérica. No es nada, no es ni bien ni mal, está bien. Se notaba que tenía bastante tiempo para entrar a contar cuántas cosas había de cada cosa, pero había otra división. La otra división era que los fariseos, los escribas, querían establecer cuáles eran los mandamientos mayores y cuáles los menores de esos 613. No solo que no se ponían de acuerdo en cuáles eran los mandamientos mayores y los menores, sino que tampoco se ponían de acuerdo en el orden, porque también querían eso. Bueno, estos son los mandamientos mayores. El primero es este, o sea que es el más importante. El segundo es este, o sea que es menos importante que el primero, pero es más importante que el tercero. El tercero es tal, y así. ¿Para qué? Yo tal vez diga una estupidez, pero hoy cumplí el mandamiento mayor de los menores. Viene otro y me dice, no, yo estoy mejor. Yo cumplí el último mandamiento de los mayores. Viene otro y dice, no, yo cumplí el anteúltimo de los mayores, estoy mejor que ustedes dos. ¿Esto que parece una estupidez? ¿O es? Les puedo garantizar que el corazón del hombre puede hacer esto y muchísimo más. Mayores estupideces podemos hacer sin Dios en el corazón. Entonces este hombre le estaba preguntando cuál era el mandamiento mayor. Y lo estaba como queriendo, a ver, ¿en qué bando está? Y Jesús le contesta. A diferencia de otro momento que alguien le dice, pagamos el impuesto, vienen a reclamar el impuesto. ¿Te parece que paguemos el impuesto? Le dice a uno de los discípulos.
¿te parece bien? Y el otro no contesta nada, se queda callado. Mirá, anda a la orilla del mar, pesca algo, sacá de adentro del pez, hay 2 monedas, pagás por vos y por mí. La otra cosa que le dijo Jesús es, ¿te parece bien que paguemos para entrar en nuestra casa? Lo estoy parafraseando. ¿Te parece bien que estemos pagando para entrar en nuestra propia casa? Pero bueno, anda, busca esa plata, pagalo y listo. Él no se quedaba en esas pequeñeces. Ahora, esto que lo que le había preguntado, si bien era una tentación o una prueba o lo que fuera, contestó directamente, no hizo ninguna pregunta. Y contestó y le dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, solo a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí, técnicamente, quedó bien con los 2 grupos. Porque uno era el mandamiento más importante de uno y otros decían que era el mandamiento del otro. Uno diría que quedó bien con los 2. No. Porque después le dijo, los mandamientos de Moisés y de los profetas dependen de estos 2. No hay un orden posible. Y le dice más, no está especificado, o sea, no se dice, sino que se infiere de lo que se dice, de la conformación gramatical que le dice a ese escriba, que esos 2 mandamientos que él le menciona son interdependientes. O sea, si fallas en uno, fallaste en los 2. Y olvídate del resto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está en Levíticos. Esa palabra amarás, en todas sus conjugaciones, aparece en el Antiguo Testamento 89 veces, que tiene una carga de afecto, ternura, pero es amor en estado puro. Así lo definen los escribas, los eruditos. Es amor puro, amor santo. Amor no es el amor filial exactamente, aunque también se lo utiliza, pero es el amor en estado puro. Solo en 2 pasajes se lo utilizan, aparte de amor puro, con el acto, digamos, matrimonial, y que está en el Cantar de los Cantares. Si lo leyeron, bueno, están ahí. Esas 2 veces que aparece ahí. Las restantes veces que aparece esta palabra ama o amar, solo traen una connotación de cariño, afecto, ternura en estado puro. De hecho, la primera vez que aparece es en Génesis. Y es en el momento en que Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu amado, a tu único. Es el momento en que le pide de sacrificio, que lo vaya a sacrificar. De acá se desprende un principio de Dios, que Dios cuando pide algo, pide o que rinda algo yo o que lo ofrende. La diferencia entre uno y otro, entre rendir, es que eso que me pide que rinda es que es algo que es o un pecado o es algo que tal vez no es un pecado, no, pero que me está separando de Él. Y lo que pide cuando es ofrenda, cuando quiere que lo entregue como una ofrenda, es porque sabe que yo considero que se lo voy a dar porque estará mejor en sus manos que en mis manos. Y si Él me lo devuelve, bien. Y si no, bueno, es de Él y vuelve a Él. Nada más. Entonces esa palabra amor o amado aparece muy pocas veces. Si bien muchas palabras se traducen como amor o amado o amar, solamente esas 89 veces aparecen en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo en esa frase final, tu único, y yo me dije, perdón, ¿Ismael qué pasó? De hecho, Ismael es el primero.
Está hablando de Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué pasó con Ismael? El primero, que lo tuvo con una sierva, una de su servidumbre, que en aquel momento se podía, estaba permitido. Fueron separados de la familia, pero dice en Génesis que Dios bendijo a Ismael y a su madre. Abraham, por dicho por Dios, era amigo de Dios, y Dios cubre las equivocaciones, los errores, los pecados de sus amigos. No los deja en banda. Los cubre santamente. Ese es otro principio, que puede hacerlo o puede darle otro tenor. Entonces, volviendo a nuestro pasaje de Efesios, de lo que Jesús le contestó a ese escriba, le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces se ha interpretado ese pasaje como que es como una oda o una exaltación al egocentrismo. Tengo que estar bien yo para que mi prójimo esté bien. No. Ese versículo, esa oración tiene otra traducción que no se utiliza, pero que es válida y que da quizás una perspectiva mejor de cómo es ese versículo. Dice: ama a tu prójimo porque es como tú. Ahora, ese que es como tú, porque siempre en el otro se interpreta, bueno, que yo lo veo igual a mí. No. El versículo está dicho porque lo está hablando y lo está mencionando desde el punto de vista de Dios. O sea, quien yo tenga a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás, en diagonal, que esté sentado o parado, que tenga posición económica o social mucho mejor o peor que la mía, para Dios le da igual. Es igual a mí. Por eso Él dice: es igual a ti. Porque lo dice desde ese punto de vista. ¿Y por qué? Porque todo corazón necesita de Dios. Por eso lo dice así. Entonces, pero como el hombre tiende a tergiversar las cosas, lo convirtió en una exaltación al egocentrismo. De hecho, Jesús más adelante haría como una vuelta de tuerca, no sé si llamarlo así. Ámense unos a otros como yo los he amado. Yo no sé si subió la vara, no sé si corresponde. Lo que sí tengo bien claro, que esa vara es mucho más santa, más pura, más limpia que la vara que yo puedo poner, que la puede poner mi corazón. Él la puso así y Él, bueno, quedó para que su pueblo cumpla eso. En cuanto al versículo anterior, que es de Deuteronomio, dice: oye Israel. Esa palabra oye Israel es similar a lo que está en el Nuevo Testamento cuando dice: de cierto os digo, que es un llamado de atención. Generalmente en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba decía: esto es palabra de Dios, y tú empezaba a decir. Pero acá dice: oye Israel, presten atención, dejen lo que están haciendo, dejen de pensar lo que estaban pensando, pongan todos sus sentidos en lo que les voy a decir. En el Nuevo Testamento le dice: el Señor tu Dios. En el Antiguo Testamento, literalmente dice: Jehová tu Elohim. De los 19 nombres de Dios, esos dos que figuran en esas tres palabras son el primero y el segundo que más veces aparecen en el Antiguo Testamento. Jehová, el yo soy, el todopoderoso, el increado, el que no le debe nada a nadie. Tú, o sea, mío, pero ahora después voy a aclarar ese tú. Y el siguiente nombre es Elohim, que es una palabra compuesta. Él es Elohim. Hay 5 nombres de los 19 que empiezan con él, con EL. Elohim, el Shaddai, creo que el Nispal, el Shibal, no me acuerdo. Son 5. Esa palabra EL significa Dios, es un genérico. Y luego el carácter o la característica de Dios que se quiere
resaltar. En este caso, Elohim lo traducen, en el Nuevo Testamento lo traducen como dioses. De hecho, Jesús menciona un pasaje de Salmos y lo traducen como dioses. Otra traducción que le hacen a ese nombre es Dios Creador Todopoderoso. Lo que tiene que esa palabra está en plural, no está en singular. La siguiente palabra dice Jehová uno, uno es. En realidad ahí dice Jehová uno. Es como si fuera el tanteador de un partido. No dice uno es, dice uno. Y en el hebreo antiguo hay dos palabras que se pueden traducir como uno, que de hecho la traducen como uno. Uno de unidad y otro es uno de unicidad. ¿Cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, puedo vaciar este vaso y entonces tengo un vaso. No se puede dividir, se puede romper, pero no se divide. No lo puedes dividir. En cambio, este vaso, yo puedo decir, este es un vaso y tiene agua. O, por ejemplo, un vaso solo es unidad. Y esto es unicidad, porque tiene agua, porque tiene algo más. O puedo decir un día. El día tiene mañana, tarde, noche. Si quieren lo pueden dividir más. Esta frase, oye Israel, Jehová, tu Elohim, uno es o uno, le rompió la cabeza a los estudiosos hebreos. ¿Por qué? Porque soy monoteísta, pero el principal mandamiento está en plural. Es como que hay muchos dioses, y no es exactamente eso. Elohim, para los exégetas, significa, vieron que los dioses, los distintos dioses, supuestos dioses, Poseidón, dios del mar, Moloch, dios del fuego. Bueno, Poseidón lo sacás del mar, lo pones en la costa y es un morocho más con un tenedor grande. Moloch le tiras un poco de agua y se convierte en humo. Y así con cada uno. Y la mayoría de esos dioses, sus poderes fueron o delegados o robados o lo encontraron por ahí. En cambio, esta palabra Elohim significa que todos los poderes conocidos y los no conocidos forman parte de su esencia, que no le debe nada a nadie, que son parte de su todo, que son parte de Dios y que nadie le ha prestado ni le ha dado nada. Entonces este versículo se lo toma como que ya comienza en el Antiguo Testamento a esbozarse lo que es la Trinidad. Y hay otros más que son parecidos, pero quise tomar en particular de Deuteronomio. Siguiendo en el versículo 17, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría. La transliteración de esa palabra de las letras griegas a la lengua que nosotros manejamos es un nombre y es Sofía. Y Sofía se traduce sabiduría. Y tiene la particularidad que esa palabra se puede utilizar como sabiduría natural o sabiduría espiritual, según cómo esté armada gramaticalmente la oración. Revelación, sabiduría y de revelación. Esta es otra palabra que también se conoce. De hecho, es el título de la última carta del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Al transliteralizar esa palabra, han visto que algunas traducciones no dice Apocalipsis, dice revelaciones. Bueno, es la traducción al español de Apocalipsis. Pero esta palabra en particular, cuando uno dice Apocalipsis, se imagina tiempos finales, destrucción, chau, se terminó todo. No significa eso. Significa una acción determinada. En realidad son dos. Una acción física y una acción verbal. La acción física, si uno quisiera traducirlo correctamente, la palabra es develar, es correr un velo.
y el velo tiene la particularidad de que o no te permite ver lo que hay del otro lado, o lo que ves del otro lado es muy difuso. No se entiende, no se comprende lo que se está viendo. La palabra conocimiento. Esa sí no entendía nada cuando vi la transliteración, dije no. Pero lo que significa esa palabra conocimiento en sí es la aplicación de un conocimiento, no es ambiguo, no es superficial, es exacto, es preciso. No es, cusí, después vemos. No. Tiene que ser directamente preciso y es lo que habla. En realidad cuando me dijeron que tenía que compartir, solamente iba a leer el versículo 18, que es el que vamos a empezar ahora. Pero al desglosarlo al 18 había una interdependencia entre el 17, el 18 y el 19. Si bien la Biblia es una unidad, no podía comentar una cosa sin la otra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La forma en que está aquí es luz, y a otras traducciones no dice entendimiento, el literal o la textual dice corazón. Sea como sea, el armado gramatical acá está diciendo que la luz que te están dando es directamente a los ojos. Yo le dije, me está encandilando. Eso es encandilar. Sí, es eso. Te está encandilando. Esa luz no es la luz de una lámpara que se ve más o menos clara. Si apago uno se verá un poquito menos. No, es una luz que va directamente al ojo, a los ojos. En este caso, los ojos del corazón. Para poder ver lo que Dios quiere que vea. Nuestros ojos tienen... ¿Y por qué encandilado? Para que no vea las cosas del mundo. Para que lo vea solamente a Él. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Todo lo anterior es para ir conociéndolo a Él, para que se comience a revelar todo lo que Él es. Y esto que nosotros creemos, que más o menos, no solo creerlo, sino vivirlo. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Otras traducciones dice, entre los santos. ¿Cuál es la riqueza? Yo decía, ¿cuál es su herencia? ¿La alabanza? No. Las piedras alabarían. ¿Qué es lo que Él está preparando? Porque Él está preparando su herencia. En Proverbios 19 dice, los bienes y las propiedades son herencia de los padres, mas la mujer prudente es herencia de Jehová. Él está preparando a su amada. A Él no le prepara, Él no le debe nada a nadie, ni siquiera la herencia. Él está preparando con su Espíritu Santo su herencia que va a recibir un día. Y la quiere pura y santa. ¿Cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La hora más. La palabra poder aquí se traduce, hay dos veces, aparece dos veces. Y hay dos palabras en el griego que se pueden traducir como poder, pero tienen distinto origen. Una, en un pasaje, recibirán el Espíritu Santo y entonces recibirán poder. Esa palabra que está allí es un poder delegado. Es un poder que un día tendré que rendir cuentas de qué es lo que hice con ese poder. Si lo usé bien, si lo usé mal, si no lo usé. Pero me van a pedir que rinda cuentas. Obviamente, Dios me va a pedir qué hice con lo que me dio, con lo que confió en mis manos y lo de cada uno. Pero esta palabra que está acá como poder no es esa. Es la diferencia en que hay entre una batería o una pila y un generador. La pila en un momento se le termina. Si bien yo con estos micrófonos, y parece que le está terminando la pila, son pilas recargables.
pero tienen, y las recargo, pero tienen una determinada vida. Tienen unas no sé cuántas mil recargas y después ya hay que tirarlas, hay que comprar otra pila. El generador no. Él puede darle energía a la pila, a otra batería, y esta es la palabra que tiene y que está mencionado de tal forma que ese poder que Dios tiene es ilimitado, no solo que tiene su origen en Él, que no se lo dio nadie y que no tiene que rendirle cuentas a nadie, sino que es ilimitado, absolutamente ilimitado. Dios está preparando su herencia y esa herencia son los adoradores, en espíritu y en verdad. Aquellos que tengan un corazón contrito y humillado, que tiemblan ante su palabra. Ese pueblo está preparando. Alabanzas puede arrancarlo de estas baldosas. Si yo no le alabo, estas baldosas lo pueden alabar, pero la adoración es otra cosa. La alabanza suprema es fruto de labios que confiesan su nombre. La adoración es fruto de una vida consagrada a Dios, apartada. Si bien está en el mundo, si bien estamos en el mundo, Dios nos encandila el corazón para que podamos conocerle. Les había dicho que en ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él en la palabra Apocalipsis había dos connotaciones. Una era física y otra era verbal. Está armado de tal forma esa oración de que los que quieren ver del otro lado no tienen la potestad de correr el velo. Lo tiene, en este caso, el Espíritu Santo. Él es el que va corriendo el velo. Y la otra acción, que es verbal, es que a medida que va corriendo el velo y que yo voy viendo claramente lo que está del otro lado, no me va a dejar librado a mi buen saber o entender, sino que Él me va a ir contando exactamente qué es lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, voy viendo que hay una mesa, una silla, un jarrón arriba. No me va a decir mesa, silla, jarrón, punto. Me va a decir, la silla fue hecha por tal persona en tal momento, de tal madera y se usa para tal cosa. La mesa tiene tantas patas, es de madera, fue labrada por tal, fue tal cosa. El jarrón fue hecho para esto, para aquello. Me va a dar un detalle exacto de lo que estoy viendo. Para eso necesito que su luz me encandile, para ver solamente lo que hay del otro lado del velo, que en definitiva es lo que va a servir para convertirme, Él, a través de su Espíritu Santo, en su herencia amada, en lo que Él está anhelando, en lo que Él está buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, todos los días. Eso lleva tiempo, pero lo vale. Amén.